Este es un programa especial distinto a todos los demás. Las sillas de nuestros invitados están vacías porque este programa es un programa que resume lo que ha pasado en la reflexión sobre el buen vivir en muchos lugares del mundo. La cultura en el mundo entero, la conocida como cultura de la globalización occidental, está en crisis, una profunda crisis. Por eso no es fácil definir lo que es la felicidad, lo que es en el siglo XXI el buen vivir. Por la posesión de cosas buenas son felices los felices. Hace 2400 años que el filósofo griego Platón escribió esta frase. Queda de este modo en evidencia que la reflexión sobre la felicidad o el buen vivir del ser humano es global y no tiene tiempo. Va mucho más allá del summa causa y de Ecuador. Que el buen vivir es el disfrutar lo que soy y lo que tengo, y a veces quizás trasciende uno más dificultades o más retos o posibilidades que uno no se imagina, y lo que hay es que aprender a disfrutar, a vivir, a entender que lo que uno hace realmente tiene un valor especial para uno y uno está teniendo un valor también especial para los demás. Es valorarse y es autovalorarse, ¿no? Es valorar, autovalorar, es muy interesante. Sin embargo, en una sociedad capitalista en la que el consumo se ha impuesto como ley máxima, la felicidad se queda normalmente solo en estrategias publicitarias para vender refrescos. No veo a mucha gente metida o interesada en estos temas. Todo es consumir, todo el tiempo estás viendo cómo, con quién, en dónde, el tráfico. Sí somos una sociedad completamente consumista, materialista y con un gran vacío, evidentemente. El buen vivir no está en el centro de la moda de la cultura occidental, o al menos no lo estaba hasta ahora. Las acciones de difusión de este pensamiento desarrolladas desde la Secretaría Nacional del Buen Vivir han permitido comprobar que es algo que ha comenzado a moverse en muchos países, también en el corazón del capitalismo. Cuando era un niño, yo veía al futuro. Decía, vamos a tener un mundo perfecto para el 2020. Lo teníamos ya en el 2000. Ese ya era un año imposible y distante. El gran año 2000 y su glorioso futuro. Y todos creíamos en eso. Que ya no existirían más enfermedades. Que desaparecería la pobreza y desaparecería el crimen. Y esa historia era sólida. Pero ahora, el futuro está retrasado. Estamos en el 2014. ¿Qué pasó con el futuro? Ya no creemos más. Estamos despertando de ese sueño. La señal clara del cambio la encontramos en la misma Asamblea General de las Naciones Unidas. En su sesión del año 2012, los casi 200 países participantes acordaron declarar el 20 de marzo Día Internacional de la Felicidad. La búsqueda de la felicidad es un objetivo humano fundamental, señala la resolución de la ONU. La felicidad y el bienestar son así objetivos y aspiraciones universales en la vida de todos los seres humanos de todo el mundo, y es importante que estas metas se reconozcan en las políticas públicas. Yo creo que el Ministerio del Buen Vivir es un reflejo de un redescubrimiento de la humanidad que está sucediendo a nivel internacional. Un redescubrimiento que está ocurriendo también a nivel personal y hasta en algunas empresas. Y sucede en algunos países como la República del Ecuador. Hay un redescubrir de la humanidad en los gobiernos, en las naciones, y pienso que se extenderá como una epidemia. El mensaje ha llegado incluso a organismos internacionales que hasta ahora solo pensaban en la economía. El Banco Mundial está entrando en una fase de cambios, ¿no? Y tenemos una nueva visión abajo de nuevo el nuevo presidente del Banco Mundial, Dr. Jim Kim, que dice que las dos metas que el Banco Mundial como socio de los países tiene que seguir son dos metas muy importantes y están muy vinculados a ese tema. Una meta es reducción de pobreza extrema y el otro meta es prosperidad compartida. ¿Qué significa eso? Eso significa algo muy, muy importante. Es
el reconocimiento del Banco Mundial después de las experiencias que si bien es necesario bajar la pobreza, erradicar más bien la pobreza extrema, es necesario pero insuficiente. Hay algo que es bastante autóctono de cada país, que significa vivir bien en su país, buen vivir. En el Medio Oriente tal vez puede ser vida con honor. Entonces es una universalidad, reconocimiento que si bien el dinero, eso es importante, no es todo. En América, en Europa, en Asia o en África, los representantes de todos los continentes coinciden en que no basta solo con lo material. Como dice la expresión popular, el dinero no da la felicidad, aunque ayuda. No en vano, en donde primero se están dando cuenta de que hace falta algo más, es precisamente en los países más ricos. Tenemos casas más grandes, pero menos espacios públicos y comunitarios. Tenemos muchos dispositivos para ahorrarnos trabajo, pero tenemos menos tiempo. Si ustedes lo han notado, y es probablemente lo que está ya sucediendo en Latinoamérica, mientras más dispositivos para ahorrarnos trabajo tenemos, más carros, más teléfonos, más aplicaciones, todos nos ahorran tiempo, pero nos quitan tiempo. Cuando decimos que hay codicia, que tenemos que luchar contra la codicia, creo que la codicia es síntoma de la pérdida de cualidades, del sentido de comunidad, de nuestra relación con la naturaleza, de lo espiritual. Cuando perdemos esas cosas, nos encontramos solos y para llenar ese vacío acumulamos cosas. Pero ¿cuándo será suficiente el llenar esa eternidad perdida de nuestras conexiones? En Bolivia los aymaras lo conocen como suma camaña o vivir bien. En Oriente Medio es vivir con honor. En Ecuador es summa causai o buen vivir. Son distintos nombres para una aspiración que se comparte en todo el mundo y que cada vez provoca más atención. Es la felicidad que, como decía Gandhi, consiste en que lo que pienses, lo que digas y lo que hagas esté en armonía. Estas han sido algunas de las reflexiones generales sobre el buen vivir, sobre la felicidad, sobre el bienestar humano, pero hay un lugar, un país en el mundo muy especial, y es Bolivia. En Bolivia los aymaras lo llaman el Sumac Camaña, y uno de los conocedores mayores es el canciller boliviano David Choquehuanca. Vamos a conocer la reflexión de cómo Bolivia entiende el buen vivir. Hace algunos años, en una conversación con David Choquehuanca, me dijo que no entendían los indígenas por qué hablábamos tanto de que queremos vivir mejor. ¿Por qué la palabra mejor? Y lo que parecería una diferencia semántica entre el vivir mejor y el vivir bien, es una diferencia entre la vida y la muerte. Esto es fundamental, porque si decimos vivir mejor, ¿mejor que qué? Mejor que el abuelo, mejor que nuestro padre, mejor que nuestro hermano, que nuestro vecino, mejor que el amigo, mejor de lo que yo vivía hace 10 años, hace 5, hace un mes. ¿Por qué siempre queremos seguir creciendo y creciendo y creciendo? Y me dijo entonces David Choquehuanca que lo que ellos proponían era simplemente vivir bien, que nosotros lo decimos el buen vivir. Pero veamos desde Bolivia esta interesantísima reflexión que se realizó con varios países. Wawa, Lulu, sumaka mañata queja suman cañao, wawa, suma sarna cañao, Lulu. Significa en español, para vivir bien, hijo, recuerda que tienes que estar bien, que tienes que caminar bien. Hermanos y hermanas, hoy nosotros vivimos las consecuencias de la aplicación de un modelo de desarrollo que busca el vivir mejor. ¿Y qué tenemos? Crisis. El buen vivir de Ecuador es vivir bien en Bolivia, lo que se llama suma causa y en quichua, en aymara se dice suma camaña.
Es, en definitiva, la misma filosofía de los pueblos originarios que defienden la integración armónica de los humanos con el resto de seres vivos en el planeta. La cultura de la vida, le dicen, una filosofía que entiende que es el individualismo lo que ha conducido a la actual crisis planetaria. Son las consecuencias de la implementación de las leyes hechas por el hombre, que son totalmente excluyentes. Está solamente en función del ser humano individualista. Todavía no hemos aprendido a movernos de acuerdo a las leyes de la naturaleza. No las conocemos. Las soluciones que Bolivia plantea para el ser humano y para la Tierra van más allá de los modelos conocidos globalmente. La sociedad actual, hasta ahora, nos ha ofrecido dos caminos. Para el capitalismo lo más importante es la plata. Para el socialismo lo más importante es el hombre. Para nosotros los indígenas lo más importante es la vida. Tenemos coincidencias con el socialismo, pero la lucha de los pueblos indígenas va más allá que el socialismo. Lo más importante es la vida, no solamente el hombre. Ni capitalismo ni socialismo. El mundo aymara plantea volver al que considera su modelo originario, vivir bien. Y desde Bolivia, frente a la crisis global del capitalismo, se plantea el vivir bien, recuperando los principios de la cultura de la vida, de la complementariedad, del consenso, de la cultura del equilibrio y con la identidad propia. Frente a la tentación del vivir bien materialista, la filosofía aymara va más allá. Vivir bien tiene una connotación espiritual. No lo vamos a comprender a través de leyes ni de reglas, no. El vivir bien emerge de una convicción, de una concepción cosmogónica de la vida y de una acción permanente, diaria de la vida. Nuestros abuelos nos han dicho muy claro, vivir bien es un camino, es una forma de relacionarte, pero no vas a poderte relacionar si no vives bien en tu corazón, si no hay armonía en tu corazón. La propuesta contiene varios niveles de bienestar. Es un vivir bien individual, pero también el vivir bien comunitario, que necesita además que las cosas recuperen su estado original. Suma Jacaña es garantizar el estar bien individual, y estamos trabajando eso. Suma Jacaña, garantizar el estar bien individual. Suma Camaña, garantizar el estar bien colectivo, comunitario. Y el Cusca Camaña, es que las cosas tienen que volver a su lugar. La integración con el entorno es clave para la filosofía aymara del vivir bien. Convivir con el resto del planeta supone que los seres humanos se sientan parte de él. Por eso, la propuesta es pasar del conocimiento al cosmocimiento. No hemos aprendido todavía a cosmoser. Cuando uno conoce la planta desde afuera, estudia la planta desde afuera, estudia al jaguar desde afuera. Cuando cosmose, somos planta, somos jaguar, somos catari. Pero, ¿por qué vivir bien en lugar de vivir mejor? No, no es lo mismo. Se puede vivir mejor sin que ello suponga que ya se vive bien. Pero además, la idea de vivir mejor implica que nunca hay límites, que siempre hay que ambicionar más en un planeta que tiene recursos limitados. Vivir mejor es totalmente distinto al vivir bien. Vivir mejor es el consumismo, donde no sabes ni siquiera diferenciar la necesidad de la codicia, ya no sabes diferenciar. Piensas que teniendo muchas más cosas vas a estar bien, pero sin embargo más cosas significa más problemas, más preocupaciones. Vivir bien tiene una connotación totalmente diferente, de comprender la vida, de tener una conciencia de la vida. La conciencia de la vida, ¿qué dice? Que todo vive y todo es importante y por lo tanto se merece respeto. Tú no puedes acumular algo que tal vez en este momento no necesitas. Tienes que contribuir a que los demás también puedan tener un alimento. Vivir bien tiene una connotación totalmente distinta al progreso, a la modernidad,
a lo que es la evolución, al desarrollo, a la industrialización. No, vivir bien primero es una armonía interna y luego una convivencia alrededor en armonía y en equilibrio. La Secretaría Nacional del Buen Vivir asistió en la capital boliviana, en La Paz, al encuentro El Dragón y el Cóndor, organizado por el gobierno del presidente Morales. Además de Ecuador, estuvieron presentes delegaciones de México, Uruguay, Venezuela y Bután, de Asia. El objetivo de la reunión era compartir las visiones y proyectos que estas naciones desarrollan en torno a la filosofía del buen vivir. Entre todos ellos destaca la iniciativa de Bután, un pequeño reino budista de valles verdes que está aislado entre montañas de 4.000 metros de altura. El rey decidió en la década de 1970 que no tenía sentido aplicar el Producto Interno Bruto a su nación, que es una economía rural y agrícola. Por ello instauró lo que se conoce como Índice de Felicidad Bruta, una forma de gobierno que tiene como objetivo el máximo bienestar para sus ciudadanos. Los butaneses tienen electricidad, agua, educación y sanidad gratuitas. Además hay buenas carreteras, se entregan gratis semillas y los viajeros hablan de un país seguro y organizado en mitad del caos de las naciones vecinas, India, Nepal y Tíbet. Según las mediciones internacionales, con 800.000 habitantes, Bután es uno de los países del mundo con un desarrollo más bajo y tiene un 9% de la población en situación de pobreza extrema. For Bhutan, happiness is, I should say that it is a combination of subjective and Para objective. Bután la felicidad es una combinación del cumplimiento subjetivo y objetivo. Lo subjetivo, lo invisible, lo inmensurable, lo emocional, lo espiritual. Y lo subjetivo, la economía y el gobierno. Son estas dos condiciones correctamente combinadas las que guían a la persona a la felicidad. That leads to happiness amongst the people. But how do you know? ¿Cómo saben ustedes qué tan felices son las personas subjetivamente hablando? ¿Conversan con ellas? ¿Cómo lo miden? Realizamos preguntas sistemáticas sobre eso cada 4 años, incluyendo a 8.000 personas. Son como 800 preguntas que se publican. Y luego tenemos una idea basada en reportes individuales. Tus propios sentimientos, tus cumplimientos, tu sentido de logros, etc. De aquí se hacen las sumas y resultados. Nuestra gente es feliz cuando tiene suficientes ingresos, buenas relaciones familiares y buena salud. De nuestras encuestas, cuando sumamos los resultados de 8.000 personas, observamos que estas son las razones principales para la felicidad. ¿Cuánto sería en dólares un ingreso suficiente para una persona en Bután? For satisfaction of basic needs, a family would have sufficiency. Para la satisfacción de necesidades básicas, una familia tendría suficiente si él o ella hacen $2,000 al año. Makes about $2,000 a year. $2,000 a year. Yes. That would be enough for the basic needs. That would be enough for the basic needs. However, eso sería suficiente para lo básico. Sin embargo, debo decir que lo básico en Bután es gratis. La educación es gratis, los servicios de salud son gratis. Si estás construyendo tu casa, la madera es gratis de parte del gobierno. Estamos al alcance de esta serie de cosas gratis. Es decir, como en los países escandinavos. Yes, yes. They have a lot of free things. Sí, muchas cosas gratis, pero debo decir que no es una correcta comparación. ¿Cómo se financia el gobierno? ¿Con impuestos? Through taxes? To some degree through taxes. Sí, en cierto grado por impuestos, pero el resto de ingreso del gobierno viene de la venta de hidroenergía a la India. To India, yes. Hydropower. Yes. And what do you think of, ¿cuándo y quién empezó la idea de la felicidad? Start this idea. Who started and when? The happiness idea. The idea of happiness. La idea de la felicidad la inició el cuarto rey de Bután. Su nombre es Su Majestad Jimmy Singwi Wangchuk.
ELA empezó a mediados de los 70, 1970, hace 40 años más o menos. What made him think about that? ¿Cómo se le ocurrió la idea? Él visitó muchos países del mundo y cuando regresó y vio a su propia gente, vio que no estaban tecnológicamente equipados y no tenían un ingreso alto. Pero vio algo entre los habitantes de Bután que no tenían otros países, una gran felicidad en sus vidas. Eso lo hizo reflexionar y darse cuenta que la felicidad es más importante que el ingreso, y decidió enfatizar la felicidad dentro del gobierno. ¿De dónde viene la felicidad? En primer lugar, para una persona ordinaria, la felicidad está en relación con cosas básicas: la comida, estar sano, tener suficiente tiempo para tu familia, jugar, bailar y ejercitar tus funciones corporales bien y apreciar lo bello de la naturaleza. Pienso que para que una persona sea feliz, tiene que sentir que está haciendo algo bien, y eso sucede cuando haces el bien a otros. Tienes que sentir que debes tener alguna idea de la verdad y de lo ético, y que debes sentir haber tocado algo bello, ya sea una bella pieza que has bailado, una bella casa que has construido, o bella ropa que te has puesto, algo que te satisfaga. La gente debe encontrar su sentido, y sientes algo de sentido cuando has tenido estas cosas: lo bueno, lo bello, lo verdadero. Es como en los países cristianos. Nosotros usamos mucho la idea de dar amor a los otros, no solo a uno mismo, es dar amor. ¿Crees que es igual? Yo creo que sí es igual. Más o menos es igual con la felicidad. Uno se siente feliz no porque uno está feliz, sino porque otros se sienten felices también. De acuerdo a nuestra investigación, las personas pueden estar en 4 categorías: los infelices o los que no están felices, los que no están completamente felices, están ansiosos, inseguros y pueden caer en la infelicidad. Luego están los muy felices. Su condición de vida es sólida y diversa y les produce felicidad. Y finalmente están los que están extremadamente felices. En Bután, la mayoría es gente que vive muy feliz, el 80%. El 10% son casi felices y 10% son infelices. 10% are yet to be happy. Not happy. Not happy. So number 1 is not happy. Yes. Así que el número 1 es gente que no es feliz, cerca del 10%. Luego personas poco felices, 30-35%. Tenemos luego 45% de la gente en Bután son muy felices y 10% son extremadamente felices, casi siempre felices. Basically happy. Very extensively happy. Extensively happy. Yes. And then they're deep happy. Deeply happy, yes. Deeply happy. So the quality of happiness, depth of happiness. La cualidad de la felicidad varía mucho también. ¿Tú crees que el budismo tiene que ver con esto? Yes, I think, yo creo que sí. Los que son muy y extremadamente felices tienen una combinación de felicidad que viene de una combinación de estímulos externos que provienen de los 5 sentidos, pero también se combina con la generación de la felicidad interna, que difiere de agentes externos. ¿Tú puedes tener muy poco y puedes ser muy feliz? Sí, tú puedes tener equilibrio y combinar con la meditación que evita perturbaciones de clase emocional. Puedes alcanzar un grado de control mental en tu vida. Y si posees esta combinación, puedes ser muy feliz. El tema de la plenitud, del buen vivir, del vivir bien, comienza a sonar en muchas partes del mundo. Iniciamos en un momento un recorrido para conocer más
sobre este tema tan importante. ¿Cómo se entiende el tema de la felicidad, la búsqueda de la felicidad en el mundo entero? Lo que llamamos nosotros el buen vivir, el vivir bien. Pero aquí vienen algunos interesantísimos aspectos desde otros lugares del mundo, de Turquía. ¿Qué dicen los turcos? ¿Y qué dicen en los Estados Unidos? ¿Qué opina Uruguay? ¿Cuál es la reflexión, la dimensión que se tiene en otros lugares de América y de este pequeño planeta azul? So I think it's very important in two ways. I think specifically the idea that well-being is Me gusta not la idea only de que el buen vivir no es solo growth, crecimiento, not only no es solo poder, no solo dinero, no es solo money, producción. it's not only production, but there are other Por eso aspects saludo que estén surgiendo that are voces equally distintas, important, is very otra important. narrativa que nos But I think permite it's ver a important in a more todos, fundamental vivamos en way, Ecuador which o en is otra that we parte, need que hay formas new diferentes de languages mirar las cosas, for de actuar y discussing de seguir what is adelante. happening and what could happen and what should happen. Y yo New creo que lo que scenarios. Ecuador, And I think Bután that y what Bolivia Ecuador están has haciendo done, es and muy Bhutan importante. and Bolivia Tenemos actualmente and una other sola voz en places el in other mundo ways y eso es muy is very peligroso. important. We have a mono narrative and this is very dangerous. Que el ser humano puede ser feliz con pocas cosas. No necesitamos tanto para ser feliz, y mucho menos tanta conceptualización. Nuestro error en este tiempo es que juntamos muchas ideas, pero nuestros abuelos mayas dicen: no agarres un lapicero, no agarres un papel, ponga a funcionar tu oído. Lo que se quedó en tu mente es porque lo necesitas. Pero si no se quedó en su mente, es idea para otros, porque otros los estaban necesitando. ¿Qué piensas tú de la idea de que Ecuador ha creado un ministerio para el buen vivir? ¿Qué opinas de eso? Para mí es chévere, es lindísimo, es buenísimo. Ojalá que mi país va a hacer lo mismo. Y es muy bueno para el Ecuador, pero más que todo es un modelo para el mundo. Yo creo que el Ecuador es el primer país para hacer esta constitución con los derechos de la naturaleza, y ahora también tiene este buen vivir, que es otro modelo. El Ecuador ahora es bien famoso por esas cosas. Hoy, los negocios están sobre el ser humano y estamos muy preocupados de lo que significa tener, del poder, de obtener resultados. Pero nos estamos olvidando de cosas muy básicas: el estar conectados, el escuchar al otro, entendernos, personas pensando en personas. Esta combinación es la que nos hace humanos. No solo debemos manejarnos por resultados, debemos cuidar al otro, y eso creo que debemos redescubrirlo. La idea de que la solución vendrá del norte, que del oeste vendrá la solución. Esos días se terminaron. Ahora vemos nuestra sociedad estadounidense y somos nosotros los que necesitamos ayuda. Pero pronto no sabemos ni siquiera quiénes somos. Estamos entrando en ese tiempo que no sabemos qué es real, quiénes somos y cómo podemos manejarlo. Y ese momento que está por venir y que está ya sucediendo, comenzamos a mirar al sur, a los márgenes, a los indígenas, para obtener alguna respuesta, una nueva historia, un entender de cómo volver a ser humanos otra vez, porque lo hemos olvidado.
Creo que los países más avanzados no son Estados Unidos, Europa o Japón. Los países más avanzados son países como Ecuador, como Costa Rica, como Bután. Buen vivir, me parece, que debería ser extendido al resto de los países. El instituto puede ser un aliado poderoso, usando los medios, los recursos, las relaciones con diferentes organismos internacionales y con el resto de los países de la región, para propagar una filosofía que tiene mucho que ver con nuestro futuro, con la construcción colectiva de mejores maneras de vivir, de un buen vivir, de vivir más felices. La gente hoy se está dando cuenta que el ejemplo nos lo están dando países como Ecuador y Bolivia, donde tenemos la necesidad de rescatar los valores, los principios que nos lleven a ese verdadero amor por nosotros los seres humanos y por la tierra misma. Vivir una plenitud mental es entender las bases de que no se debe vivir tomando decisiones como si creyeras estar en lo correcto. Eso solo se debe hacer viviendo el presente. Si tú vives el presente y tienes una plenitud mental que no se preocupa del pasado ni del futuro, puedes lograr ser una persona feliz. El pasado es pasado, no lo puedes cambiar. El futuro no lo puedes predecir porque el futuro depende de muchas cosas que pasen y tú no tienes control. Así que si quieres ser una persona feliz debes tener plenitud mental, pero también es importante que seas feliz y estés sano, que entiendas que debes tener un cuerpo sano. Esa división entre cuerpo, mente y alma creo que no está ahí realmente. Somos todos una sola persona, un solo ser humano. Lo que yo quiero ser lo decido yo mismo. El empoderarse de uno mismo es lo que te hace feliz y creo que cualquier ser humano lo puede hacer. Pereira le acoge la propuesta del buen vivir, porque no es otra cosa que la satisfacción de la gente cuando recibe beneficios del Estado. No tendría sentido ninguna obra física, ninguna obra de cemento, si la gente no siente felicidad en el entorno donde vive, en su estudio, en su recreación, en todo lo que hace parte de todos estos conceptos de ciudad. Que Ecuador llegue a ser modelo potencial de creación de un mundo que funcione. Y para mí, esto es único en mi experiencia, que es extensa, porque yo he trabajado en 108 países. Esto es único en mi experiencia. Realmente crear un modelo y una plataforma a través de muchas áreas de experiencia en la población, para realmente crear una evolución. No una revolución, pero una evolución en la sociedad. Puedes ver a gente tratando de alcanzar una nueva forma de inspiración, una nueva forma de viajar por la vida, una forma de viajar en la vida con el buen vivir. Es un hombre que no habla tanto del buen vivir, del vivir bien, lo practica en cada uno de los actos de su vida. Le llaman Pepe, Pepe el presidente. Nos referimos a Pepe Mujica, al presidente de Uruguay. Pues bien, en una amplia conversación que queremos ahora reducirle al tema correspondiente a este programa, veamos cómo define la felicidad, cómo define el buen vivir el presidente de Uruguay. Nos dijo que él va a venir al Ecuador. No puso la fecha, posiblemente luego de que termine ya su labor como presidente. Pero Pepe Mujica es un hombre sencillo, es un hombre de verdad, es alguien que sufrió muchísimo, que estuvo preso
14 años, 10 de los 14 recluido en solitario, es decir, sin contacto, 2 de ellos metido en una cisterna. Pero lo dice de manera asombrosa que fueron tal vez los años más fructíferos de su vida. En ese silencio, Pepe Mujica encontró a su verdadero ser, como él nos dice, como él nos cuenta, y es posible, es tal vez que esta dramática situación le haya llevado al presidente de Uruguay a plantear al mundo entero, de una forma tan sencilla y simple, el camino, los conceptos que nos acercan al buen vivir, a la felicidad. La causa más profunda de la infelicidad contemporánea no es la riqueza o la pobreza, esos son, pero en el fondo es que estamos terriblemente solos. Es que estamos terriblemente solos. Y el hombre, en el transcurso de su vida, no estuvo solo. Se respaldaba en el grupo social. Fíjate que en casi todas las civilizaciones, después de la pena de muerte, el castigo peor era que te echaran. Claro, los exilios. Exiliaba, sí. Así es. Así es, el destierro era lo peor. Lo peor, sacarte del... Y ahora nos desterramos voluntariamente. Solo. Nos desterramos solo por el chaucho y palito, por tener unos potes más grandes y unos aparatitos de estos. Hay una reacción al hartazgo. La gente busca otra cosa, aunque no sabe mucho lo que busca. Es curioso, pero algo de eso hay, sí. Y se ve mucho en el mundo rico. Así es. Más acentuado. Porque la pobreza tiene una capacidad de resignación, un acostumbramiento a... cuando eso se destapa, Dios. Y va a agarrar para el lado de consumo. Yo no sé si la reacción no viene por una saturación del hartazgo. Tengo mis dudas. No lo tengo claro. Me parece que primero que hay que masificar estas discusiones en la gente joven. Cuando están al borde de todas las trampas de la vida. Porque en definitiva, papelito que tenía escrito, a la acción del progreso tecnológico y la vorágine que es la sociedad, no lo podemos evitar. Lo que podemos sí evitar es que nos arrastre. Pero ese es un acto de decisión propia. Y para eso hay que estar... Por eso esto hay que discutirlo mucho. Hay que discutirlo mucho. Para mí hay un primer escalón. ¿Qué es la cosa más importante? El estar vivo. El bien mayor, el valor mayor es estar vivo. Es un milagro estar vivo. El único. Son tantas las chances en contra que esto hay que definirlo en carácter de milagro. De entrada tienes 40 millones de espermatozoides que van... ¿Y por qué salió ese? ¿Está? Así, es todo milagroso el estar vivo. Y ese hecho merecería que componga el centro. Pero es un bien pasajero. Se pierde con el tiempo. Está sometido al tiempo. Como que los niños, solo los niños se dan cuenta de eso. Sí, porque tienen la alegría de vivir. Después con las obligaciones, como si la vida se nos transformara en una carga y no en un motivo. Entonces yo pienso, después de definir
Definir con claridad qué es la libertad del punto de vista del individuo, de la persona. Es muy sencillo. Sos libre cuando tienes tiempo para hacer aquellas cosas que a ti te motivan. Esas cosas son las que tú eliges, no las que te eligen otros. Tú eliges. Entonces, hay que tener un margen de tiempo en la vida para eso. Ahora, si la vida es una obligación permanente, porque tienes que comprar y comprar cosas, y consumir más cosas y más cosas, no te va a quedar tiempo para ser libre. Es decir, yo creo que hay que empezar a discutir estas cosas concretas, porque el freno está acá. Todo está acá. Está acá el freno. Yo vivo adentro de la sociedad de consumo, a mí no me hace ni esto. A mí no me arrastra la sociedad de consumo. No, es inconmovible. Un clavo para los bancos, están fritos. Mucha gente que razone como yo, están fritos los bancos. Se acaba el consumismo, Claro que quiebra se el acaba mundo. consumismo. La ropa me dura en pila, los zapatos me duran en pila, las cosas las trato de arreglar, en lugar de contraer cuenta. Cuando voy a comprar algo, lo compro al contado y tiene que ser útil. ¿Está? Y poco, ya está. Ahora, si llegamos, ¿por qué? ¿Dónde está la voluntad? La voluntad está fuera del individuo, se la roban. Se la succionan, nos manipulan con la propaganda y con el modo de ser y con la cultura que nos rodea y no podemos zafar de eso. Estamos como adentro de una telaraña de carácter gigantesco, invisible, que nos tiene aprisionados. No tenemos más remedio que romper la telaraña para ser libres. Y eso tiene el único recurso que está acá. Y yo le digo que la cultura, no sé si es la cultura, pero esto requiere tener claridad en la cabeza de lo que uno elige. Y comparar la vida, lo que es una vida con tiempo, a una vida sin tiempo. Se me puede decir, sí, pero la gente que tiene mucho tiene tiempo. ¿Vale? No puede ir a trabajar porque trabajan otro. Bueno, ahí está robando la libertad de otro. El campesino, el que trabaja para uno mismo, no necesita vacaciones. No. Su vida es una vacación. No es como los artistas, como la gente que hace lo que le gusta. Claro. Está en una vacación permanente, ¿no? Y la vacación es un poco la explicación de que el otro es sufrimiento. Claro. De que el colegio es sufrimiento, de que el trabajo es sufrimiento. Y entonces te dan unos 15 días, un mes, un rato para que te recompongas un poco y después venga con entusiasmo otra vez a hacer lo mismo. Pero tú, Pepe, eres optimista. Tú eres un ser optimista. Porque dicen que el mundo se acaba en 30, 40 años o comienza a acabarse. Tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Yo creo que el mundo es muy complejo, pero puede ser que de pronto hay que pagar un costo grande. Eso no lo tengo claro. Es aquello que dijo No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial. La cuarta sí va a ser a pedrada. Pedradas y palazos, ¿no? Seguro. Que en algún momento la palabra felicidad desapareció y fue cambiada por bienestar material. Y entonces los presidentes comenzaron a decir, nuestra misión es hacer carreteras, hacer puertos, construir, hacer. Y la palabra felicidad, que Bolívar la menciona 13 veces en el famoso discurso ante el Congreso de Angostura, un poco que desaparece hasta ahora. Hasta ahora, porque luego se sentía que la felicidad no es serio. No es una palabra como el amor. Y el hombre deja de buscar eso. No. Yo he sentido gobernantes que ningún gobierno puede garantizar la felicidad. La felicidad es un estado personal
interior de las personas, dicen. Pero es falso. La felicidad necesita un medio ambiente, necesita un espacio para ser posible, necesita que justamente el resto de las cosas se miren a partir de la felicidad y no como un resultado aleatorio que podrá ser o no podrá ser. Es decir, tiene que ser una preocupación central. Y mucho de esto, yo me encuentro en los tiempos modernos, la gente está esclavizada por el tiempo. No hay tiempo para nada. He visto, por ejemplo, en Francia, cuando pusieron las 6 horas, ¿qué le pasó? Metieron las 6 horas y la gente conseguía 2 trabajos. Trabajaban más que antes. ¿Tú crees que ese mundo podría crearse, ese mundo de solidaridad? No, la verdad el hombre nuevo, No sé, tengo la angustia existencial. Es decir, hay un margen de penumbra que lo único que hace a uno le acrecienta la duda. Lo que tengo claro es que este mundo como va no da respuesta a eso. Esto es una gigantesca fábrica de crear infelicidad en masa. Multiplica la infelicidad. Sobran síntomas de eso. La sociedad es loco. Todo el mundo apurado para morirse igual. No sé para qué tanto apuro. Pero si vamos a llegar igual, vamos a llegar al mismo lugar. Pero las cosas simples y sencillas nos pueden hacer absolutamente felices. Eso es lo que no se aprecia. Es que el problema es al revés. Y el que no la encuentra con poco no la va a encontrar con nada. Por eso te digo que estos temas me parece que son de discutirlo mucho abajo. Me parece que hay que darle mucha pelota abajo a la escuela, a las cosas. Nuestra generación está masivamente perdida. Hay que cuidar los retoños. Aquí ya no hay acuerdos. Aquí ya no hay acuerdos porque es un tema de sobrevivencia de la raza humana. Lo que entendemos es que si seguimos este camino del crecimiento ilimitado en el mundo entero, no hay futuro. No hay futuro porque el planeta Tierra no soporta ese crecimiento. Tenemos que cambiar radicalmente nuestra forma de vida, nuestro modelo de vivir. Y esto no solo que es posible, sino nos hará vivir bien. Y es la única alternativa que tenemos los humanos. Volver a reconocernos como parte de todo lo que nos rodea, como parte de la naturaleza. No somos sino pequeñitos, casi insignificantes. Puede ser un buen momento para iniciar este cambio dentro de nosotros que es indispensable, porque solamente si cada uno de nosotros cambia, va a cambiar todo lo que está a nuestro alrededor.